Ok, entonces en pocas palabras, la pregunta sobre... Hay una pregunta sobre el segundo teorema, el segundo problema de la tarea y es, ¿qué pueden suponer para resolverlo, no? Porque si no, se pone muy largo. Eh, y bueno, hay que ver qué es lo que deben de probar. Deben de probar que L infinito es un espacio de Banach. Con la seminorma que viene de la... eh, bueno, en la hoja anterior habíamos definido una seminorma e igual en la hoja anterior vimos cómo se puede construir una norma a partir de una seminorma dada, que es calculando el cociente, ¿no? O sea, nos fijamos primero en los vectores para los cuales la norma se anula, probamos que eso es un subespacio y luego consideramos a la estructura cociente y en la estructura cociente podemos definir una norma. Ahora, la primera cosa que pueden suponer es que la norma en el cociente realmente es una norma. O sea, no tienen que probar el ejercicio 5, problema de práctica 1, ese no lo tienen que probar. Nada más tienen que hacer referencia a esa construcción. No es necesario que prueben que realmente se trata de una norma. Bueno, eso creo que ya quita algo de problemas de escritura. Ahora, probar que ok, vamos a ver el primero que dice probar que esa cosa es un espacio de Banach en donde estamos suponiendo que K puede ser R o C. Ahora, para serles honesto, pues no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Bueno, aquí igual hay un ligero error. Esta K debería ser C. No hay mucha diferencia entre suponer que K es igual a C o K es igual a R. Ajá. O sea, la medibilidad ya la pueden dar por sentada, o sea que una función de X a los complejos es medible sí, solo sí. Las funciones, o la parte real y la parte imaginaria son medibles. Aquí también, esto que aparece, que estoy poniendo en el pie de página, también lo pueden dar por sentado. O sea, no tienen que probar nada ahí, ¿no? O sea, no tienen que irse a otra definición y probar que una función está en L1, una función C evaluada está en L1, sí, solo sí. Tanto la parte real como la parte imaginaria están en L1. Eso no lo tienen que probar, lo pueden tomar como definición. De nuevo, igual la parte de medibilidad, eso ya lo pueden dar por sentado. Ok. Ahora, para probar que esto es un espacio de Banach, en las sugerencias que les había dado es que pueden irse por dos caminos. Uno es agarrar una sucesión de Cauchy aquí y ver que converge. Y otra es ver, bueno, agarrar una serie que sea absolutamente convergente y luego, y ver que es convergente. En ambos casos, la manera de proceder es más o menos la misma. O sea, en el siguiente sentido. Supongamos que agarran una sucesión de Cauchy. Bueno, mejor vamos a verla. Voy a discutir sobre la otra porque creo que hablar sobre sucesiones de Cauchy es como la estrategia más directa. Entonces, como para forzarnos a usar o bueno, un criterio nuevo, vamos a pensar en una serie absolutamente convergente. Entonces, supongan que tienen una serie absolutamente convergente aquí. Ajá. O sea, es una serie de clases de equivalencia. Bueno, e igual en las sugerencias que les doy, les digo que pues no lo piensan como clases de equivalencia, realmente piénsalo como en funciones, pero no podemos evaluar. O sea, no podemos evaluar en un punto porque bueno, puede haber funciones que sean iguales en todo el espacio menos en ese punto. Y si estamos, por ejemplo, en los números reales con la medida de Lebesgue, entonces esas funciones van a ser iguales casi donde quieran, ¿no? Y no, o sea, no se vuelve una propiedad que determina una clase o que se cumpla para todos los elementos de una clase.
Ok, entonces, de nuevo, supongamos que tenemos una serie absolutamente convergente con respecto a esta norma. Ahora, lo que podrían hacer, o bueno, lo que sugiero que hagan es, una vez que tienen una serie absolutamente convergente, construyan, eh, bueno, igual aquí estamos siendo un poquito abusivos, diciendo construyan puntualmente el, puntualmente el límite. ¿Ah? O sea, piénsenlo primero en términos de funciones. Imagínense que no hay clases de equivalencia. Entonces, ahí sí podemos evaluar y ahí sí podemos definir funciones de manera puntual. Entonces, si tienen una función, perdón, una sucesión de funciones absolutamente convergentes, va a ser convergente. Ajá. Entonces, pueden definir puntualmente al límite. Toman el cociente, o bueno, la función cociente o lo pasan a su clase de equivalencia y ya tienen un candidato al límite. Saben que puntualmente converge ahí, o sea, si agarran cualquier sucesión de representantes de su serie absolutamente convergente, van a saber que la serie va a converger casi donde quiera al límite que están proponiendo. Pero a ustedes no les interesa la convergencia casi donde quiera, les interesa la convergencia con respecto a esta norma que tienen aquí. Entonces hay que probar dos cosas. Una, que el límite que están proponiendo pertenece al espacio y otra, que la sucesión o bueno, que la serie que están tomando converge al límite en términos de esa norma. ¿Ok? Entonces son dos cosas que deben de ver. Bueno, la verdad, ver que el límite está ver que el límite que están proponiendo eh, pertenece al espacio, la verdad no va a ser tan complicado porque, o sea, el límite va a ser bueno, va a ser una serie, ¿no? Y, y de nuevo, ya saben que en los complejos la convergencia, o sea, la convergencia absoluta implica la convergencia. Entonces, y ya tienen convergencia absoluta y van a poder acotar casi donde quiera. O sea, uniformemente casi donde quiera. Y, y eso ya les va a dar que el límite está ahí. Y finalmente, para ver que la convergencia es casi donde quiera, pues tienen que trabajar, bueno, perdón, no que la convergencia es casi donde quiera, sino que la convergencia es con respecto a esta norma, pues, em, pues bueno, entonces ahí ya tienen, o sea, para ver que la convergencia es con respecto a esa norma, es realmente utilizar de nuevo la hipótesis sobre la convergencia absoluta. Pero ahora, en cuanto, digamos, ese es lo que tendrían que ser. En cuanto a la parte de medida, pueden suponer lo que ya les dije, ¿no? Que una función complejo evaluada es medible sí, solo si la parte real y la parte imaginaria son medibles. Ahora, en cuanto a en cuanto al segundo inciso, sí pueden utilizar sin problemas que bueno, que si tenemos una función que es cero casi donde quiera, entonces su integral es cero. Eso implica que si tenemos dos funciones integrables o si tenemos dos funciones medibles que son iguales casi donde quiera y una de ellas es integrable, entonces la otra es integrable y las integrales coinciden. Eso lo pueden suponer para funciones real valuadas y para funciones c valuadas. Ajá. Ahora, yo estoy consciente de que, bueno, sobre todo para quienes llevaron análisis 2 conmigo el semestre pasado, pues casi no nos metimos a hablar de funciones evaluadas, ¿no? O sea, más allá de un comentario ocasional, casi no nos metimos. Aquí estoy metiendo evaluadas pues para forzarnos a pensar en estos contextos, pero pues la verdad casi lo que ustedes ya saben para R evaluadas vale para C evaluadas.
Es nada más una cuestión psicológica de acostumbrarse a este contexto. Entonces, lo que ustedes ya saben de teoría de la medida para funciones ser evaluadas, casi sale directamente para ser evaluadas, entonces no tienen que probar linealidad, no tienen que probar eso que les dije de la igualdad de integrales de funciones casi donde quiera, no tienen que probar que las funciones en L1 son... Ah, denme un segundo, está pasando un vendedor. Ya, la linealidad y todo ese tipo de cosas que ya supongo saben para integrales de función real valuadas o con valores en los reales extendidos, no las tienen que probar para los complejos. Ajá. ¿Ok? ¿Sí, vamos bien? ¿O hay alguna pregunta como más específica sobre qué pueden suponer y qué no en este ejercicio? Ah, que el espacio de funciones acotadas es completo. Sí, pero aquí no estamos hablando de espacios de funciones acotadas. Aquí son funciones acotadas casi donde quiera. O sea, una función en L infinito, o sea, en este espacio puedes tener funciones que no sean acotadas. En el problema 2.2 se trata de probar que el producto de una función f en L infinito y g en L1 es medible. No, eso no lo tienen que probar. O sea, no lo tienen que probar y una manera rápida de probarlo es probar, o bueno, ya saben que todas las funciones continuas son medibles. O sea, cuando dotamos a los espacios métricos con su sigma álgebra de Borel, las funciones continuas son medibles. Si pensamos en C cruz C a C, con toda la estructura usual, o sea, métrica usual y sigma álgebra de Borel, entonces el producto, o sea, la función que a la pareja A, B lo manda A por B, esa es continua. Entonces es medible y luego para probar que f por g es medible habría que usar una composición y ya. Entonces eso no lo tienen que probar. Sí pueden dar por sentado que f por g es medible. ¿Ok? Ah, ok. Y ahora sobre... a ver, un par de cosas. Bueno, nada más, creo que esto sí resuelve la pregunta de Alejandro que decía si puede suponer que el producto de una función en L infinito por una en G en L1 es medible. Eso sí, sí lo podemos suponer. El producto de medibles es medible, no hay problema, se puede suponer. Luego, Brian nos pregunta si puede suponer que las funciones acotadas forman forman un espacio de Banach, si eso se puede eh, suponer. Estoy un poco dubitativo porque aquí le estamos metiendo, o sea, hay más hipótesis, ¿no? O sea, estamos metiendo también medibilidad. Entonces, ok, si justificas que bajarte a las funciones medibles son acotadas y nada más necesitas utilizar ese resultado de que las funciones acotadas forman un espacio completo y después toda la estructura medible que entra en juego no te genera ningún problema, ok, sí lo puedes usar sin problema. Eh, Ahora, si podemos suponer que el límite puntual de funciones medibles evaluada es, eh, es medible, pues sí, ¿no? Y eso sí lo podemos probar igual sin problemas, porque imagínense que tienen una sucesión de funciones C evaluadas, todas medibles, que convergen casi donde quiera. Ok, si convergen casi donde quiera, eso quiere decir que la parte real y las partes imaginarias, o bueno, las sucesiones correspondientes, convergen casi donde quiera. Ya sabemos que el límite puntual de funciones medibles o el límite casi donde quiera de funciones medibles es medible. Eso quiere decir que el límite de la sucesión de las partes reales es medible y el límite
de la sucesión de partes imaginarias es medible. Y entonces eso nos quiere decir que la parte real del límite es medible y que la parte imaginaria del límite es medible. Cada una con respecto a la sigma álgebra de Borel de R. Entonces, cuando nos fijamos en la función compleja, pues ahí también tiene que ser medible otra vez, ¿no? Por esto que, bueno, por este criterio que tenemos que una función se evalúa desmedible sí, solo si partes reales e imaginarias son medibles. ¿Ok? Eso sí, sí lo pueden suponer. Todo esto que acabamos de mencionar lo pueden suponer. Bueno. Perdón, es que... Sí, voy a corregir de una vez el PDF. O bueno, ya lo corregí. Me refiero a voy a actualizar el Drive, pues. Bien, ahora el TEG correspondiente a los ejercicios lo voy a subir o bueno, lo voy a actualizar después de la sesión para no detenernos más en esto. Ok, bueno, ahora en lo que está el pizarrón les puedo sugerir también que echen un ojo al libro de... bueno, el libro de Halmos tiene un libro de Introducción a Espacios de Hilbert. Lo estuve leyendo este fin de semana y está muy bonito. O sea, el mismo Halmos de teoría de la medida, el mismo Halmos de álgebra lineal, tiene un libro muy, muy delgadito sobre introducción a espacios de Hilbert. Y podrían echarle un ojo. Creo que lo tienen los rusos. Entonces, ahí está. O bueno, si les molesta usar los libros de los rusos, lo vende Dover y es, bueno, es bastante accesible. Es amigable con el bolsillo. Bueno, entonces vamos a regresar a lo que estábamos hablando, que son los espacios de dimensión finita. ¿Qué es el segundo teorema de dimensión finita? Bueno, quiero recordar que el primer teorema que habíamos visto es un teorema que decía que si tenemos un espacio normado, bueno, si tenemos dos espacios normados, porque es lo que vamos a requerir. Si tenemos dos espacios normados, ambos sobre el mismo campo, y tenemos T una transformación lineal de X a Y, entonces T es continua. ¿Ok? Eso fue lo que nos llevó pues prácticamente la semana pasada, ¿no? No fue laboriosa la prueba, pero no particularmente complicada. Bueno, una parte sí. Pero lo que hicimos fue, si tenemos a X y a Y, pasamos por K a la N. O sea, aquí está nuestra función C, aquí pusimos una S sub beta y aquí pusimos una R. Ajá. Esta S sub beta beta es una base y es la función que a cada vector de X le asocia, dada una base beta, los coeficientes de la combinación lineal con respecto a esa base que nos dan el vector con el que empezamos, ¿no? Esta es una transformación lineal y luego lo que hacemos de K a la N a Y es tomar una colección de vectores Y1 hasta Yn y el vector alfa 1 hasta alfa n lo llevamos a este vector alfa j, y, j. Y bueno, y probamos que estas dos cosas son continuas. T es la composición de estas dos funciones. Entonces T tiene que ser continua. Aquí también quiero señalar que aquí estamos hablando de la norma usual. O sea, estamos pensando en K a la N con la norma euclidiana. O sea, K ya sea igual a los complejos o a los reales.
estamos pensando en el contexto usual. ¿Ok? Y donde jugó un papel importante la dimensión finita fue en esta S beta. ¿Ah? O sea, lo que se usa en algún momento de la prueba es que la esfera en Kn, o sea, la colección de vectores alfa 1 hasta alfa n, estas son eneadas. O sea, cada uno de las alfas son escalares, tal que la norma usual es igual a 1. Esto es un compacto. Ajá, es Heine-Borel clásico, el que nos enseñaron en la primaria. Ahí está. Heine-Borel, cerrado y acotado es compacto. Bueno, a mí no me lo enseñaron en la primaria, sino un poco después, pero es el Heine-Borel que ya conocemos, ¿no? Y eso fue lo que utilizamos fuertemente en esta prueba. Bueno, es donde utilizamos la hipótesis de dimensión finita. Ahora, el segundo teorema que habíamos planteado es otro resultado que nos relaciona la estructura algebraica con la estructura topológica. Y es una caracterización de la dimensión, o bueno, de la finitud de la dimensión en términos de la compacidad de la cerradura de la bola unitaria. Un espacio normado tiene dimensión finita. Sí, solo sí. La cerradura con centro en 0 y radio 1 es compacto. Bueno, sería compacta, ¿no? CPCTA es compacta. Ahora, como en el resultado anterior, cuando tenemos esto, o sea, cuando esto es finito, entonces, esto ya lo habíamos discutido sin entrar en mucho detalle, ¿no? Que lo que podemos hacer es, de algún modo, pasar de X a K, en K resolver el problema, porque sabemos que aquí la bola unitaria, bueno, aquí tenemos Heine-Borel, no solo la bola unitaria, aquí tenemos Heine-Borel. Entonces, con que podamos identificar a la bola unitaria aquí con algún conjunto compacto de acá, ya acabamos, ¿no? O sea, ya sabemos incluso que cualquier transformación lineal, que sea un isomorfismo lineal, o sea, una transformación lineal biyectiva de x a kn, si n es la dimensión de x, va a ser un homeomorfismo, o sea, va a ser continua y la inversa va a ser continua. Y algo que nos gusta de los homeomorfismos es que manda conjuntos cerrados en cerrados, manda abiertos en abiertos, manda compactos en compactos, respeta los operadores de interior, de cerradura, o sea, este tipo de cosas que nos gustan, los respetan los homeomorfismos. Entonces, algo que podrían hacer es, si acá tienen a X, que es pues, un espacio abstracto que puede ser raro, bueno, nada más de una pieza, y aquí tenemos K a la N. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en la bola unitaria de acá, la mandamos a un conjunto acá, que igual y no es la bola unitaria, pero lo que sí podemos hacer es encontrar una bola compacta en el sentido usual que contenga la imagen, ¿no? Como la función t va a ser un homomorfismo, y este va a ser cerrado, este va a ser un cerrado contenido en un compacto, entonces va a ser compacto, y eso va a implicar que esto de aquí originalmente era compacto. ¿Ah? Los detalles no los voy a hacer ahora, bueno, ni los voy a hacer porque lo puse como ejercicio de ayudantía. Sí, creo que lo puse como ayudantía. Pero bueno,
lo dejé como ayudantía porque la idea, o sea, la idea que ustedes creen que va a funcionar, funciona. Sin embargo, es un ejercicio como más de escritura, ¿no? O sea, tratar de acomodar las cosas para poner el argumento de manera decente. Entonces, eso no lo vamos a escribir, pero traten de hacerlo, por favor. Igual probablemente mañana no, perdón, el jueves lo vean con Julián. La otra implicación es un poco más complicada. Eh, y lo importante de la otra implicación es, o bueno, la manera en la que yo lo veo es que nos dice que realmente no, si estamos en un espacio normado, nos fijamos en la bola unitaria y nos fijamos en un subespacio propio, cerrado, y bueno, lo intersectamos con pues digamos con la esfera, vamos a agarrar muy poco de la esfera. Ajá. O sea, realmente lo que nos dice el resultado que voy a poner ahora es, por ejemplo, si ahí está la esfera unitaria y aquí, esto de acá, la línea verde es nuestro subespacio, por ahí. Pues podemos agarrar vectores que se alejan mucho del subespacio, ¿no? O sea, que pertenezcan a la esfera y se alejen mucho del subespacio. Es lo que nos va a decir un lema que requerimos para poder probar esto aquí. Y ese lema se debe a Riesz. Bueno, su primer nombre era F, que bueno, sí. La verdad no tengo idea cómo se pronuncia el nombre, entonces pongámosle nada más F. Riesz. Sean... Ah, por cierto, este libro no lo he dicho antes de que escriba el teorema, o no lo he mencionado, pero hay un librito que es de Riesz y Nagy. Se llama, creo que nada más se llama análisis funcional o algo así. Sí, nada más análisis funcional. Este es de esos dos autores y es un libro bastante viejo, debe de ser como los 40, 50, en donde ellos discuten discuten varias cosas que nosotros hemos visto y más. Sobre todo hablan de espacios de Hilbert, pero no lo hacen en abstracto, sino hablan mucho sobre espacios de funciones en particular. Entonces, creo que vale la pena echarle un ojo a lo que ellos estaban haciendo cuando escribieron este libro. Y además está muy bien escrito, ¿no? Entonces, pueden echarle un ojo. Así. Este sí lo tienen los rusos y también lo tiene la Dover. Bueno, lo que nos dice el lema de Riesz es que si tienen un espacio normado, y un subespacio cerrado, un subespacio cerrado, entonces para cada delta entre 0 y 1, existe un elemento en la esfera, o sea, un elemento de norma 1, X aquí, tal que para toda U en W, o sea, en nuestro subespacio se cumple, perdón, aquí le voy a poner una subíndice delta para enfatizar que la X depende de delta. Ahora sí, X sub delta menos U es mayor o igual que delta. Ajá. Ahora, nada más antes de aventarnos a hacer la prueba, quiero que consideren dos cosas. No todos los subespacios, o sea, cuando estamos en un espacio normado, no todos los subespacios son subespacios cerrados.
Ajá. Uno de ellos, o bueno, un ejemplo ya ha aparecido varias veces. Podemos pensar en el espacio de Banach de las sucesiones real valuadas y que son sumables. O sea, las sucesiones que satisfacen esto. ¿Ok? No lo hemos probado porque les dije que esto lo vamos a enunciar como un caso particular de los espacios L1 en un espacio de medida adecuado. Pero bueno, esto es un espacio de Banach, ¿no? Con las normas, con las operaciones usuales, o sea, entrada, y la norma de una sucesión la vamos a definir así. ¿Ok? Eso es una norma, no hay... O sea, igual lo podrían probar directamente. También podrían probar directamente que este espacio es completo, ¿no? Pero bueno, si nos fijamos, por ejemplo, en el generado por los vectores canónicos, o sea, en la j-ésima entrada EJ vale 1 y en los demás vale 0. O sea, nos estamos fijando en las combinaciones lineales de esos vectores que realmente serían, o sea, realmente son, el generado es la colección de sucesiones que a partir de cierto momento valen 0. Ajá. O sea, a partir de cierto momento, porque si agarramos una combinación lineal de estos, pues va a haber uno con índice mayor, ¿no? O sea, de todos los EJs que agarremos, uno va a tener índice mayor. Y si tomamos un número mayor que ese índice, pues ya la entrada correspondiente va a ser 0. Ajá. Entonces, este subespacio que nos va a quedar no va a ser cerrado. O sea, sí va a ser un espacio lineal, pero no va a ser cerrado. Y aquí también tengo que hacerles una advertencia sobre terminología. Si ven algunos textos de análisis funcional, hablan primero sobre variedad lineal. Cuando hablan sobre una variedad lineal, se refieren a un subespacio en el sentido de álgebra lineal. Ajá, o sea, un conjunto, digamos, un conjunto no vacío de X tal que satisface esto. O sea, es cerrado bajo la suma y cerrado bajo el producto. Ajá, esto es una variedad lineal o un subespacio en muchos, bueno, perdón, se refieren como variedad lineal en muchas referencias y como subespacios se refieren a las variedades lineales cerradas, o sea, a un subespacio en términos de álgebra lineal, pero que también sea cerrado. ¿Ok? Nada más, para que, bueno, para que no los agarre desprevenido cuando lean alguna de las referencias. ¿Ok? Bueno, entonces lo que nos está diciendo este teorema es lo que había dibujado, ¿no? O sea, si tenemos, vamos a pensarlo en el plano. O sea, en el plano porque es particularmente instructivo, pero tiene un detalle que puede ser engañoso y hay que considerarlo. De nuevo, la línea verde es nuestro subespacio y voy a pintar de azul a la esfera unitaria. Ok, ahí está nuestra esfera unitaria, el subespacio, todo muy bonito, ¿no? Estamos en R2, en R2 con todo usual. Y aquí está nuestro subespacio cerrado. Ahora, lo que nos está diciendo el lema de Riesz, pues es algo que en este caso, pues es poco sorprendente, ¿no? Incluso si pensamos en Kala N, con todo usual, pues es poco sorprendente, porque vean, si tenemos acá W, pues lo que podríamos hacer es, pues nos fijamos en el complemento ortogonal aquí. Nos paramos en este punto de acá, le ponemos X, y bueno, la distancia de este punto, o sea, de X al 0 es 1. Pero si empezamos a tomar la distancia a cualquier otro,
a cualquier otro punto de nuestro subespacio cerrado, pues, pues va siendo más grande, ¿no? Digo, en R2 es clarísimo porque pues tenemos pues tenemos el teorema de Pitágoras. O sea, sabemos que esta distancia de acá a acá es, bueno, el cuadrado de esta distancia es igual al cuadrado de esta más el cuadrado de esta. En particular es más grande que la distancia de acá a acá y todas estas son mayores que 1, ¿no? Entonces, esto está excelente. Sin embargo, en general, o sea, en un espacio de Banach, hay un detalle que no necesariamente se cumple. Y es que aquí tenemos la noción de ortogonalidad y en general no necesariamente la tenemos. ¿Ok? En los espacios en donde sí tenemos la noción de ortogonalidad, que son sumamente importantes, se llaman espacios de Hilbert. Pero, pero bueno, aquí en el caso general no tenemos, bueno, aquí ni siquiera estamos suponiendo que es de Banach, ¿no? Es nada más normado. En general, en un espacio normado no tenemos la noción de ortogonalidad. Entonces, esta idea que tenemos aquí de, bueno, pues nomás agarra el perpendicular, pues no necesariamente la podemos hacer. ¿Ok? Entonces hay que darle la vuelta de una u otra forma y esa de una u otra forma es hablando de ciertas propiedades de aproximación y distancia. Entonces vamos a hacer esto. Bueno, igual solo una cosa. Este lema en la hoja que creo que es en la que subí el viernes de la semana pasada, les puse un ejercicio que van a ver con Julián, que es construir explícitamente o encontrar la X delta para casos, para casos de juguete, ¿no? Nada más para que vean qué es lo que está ocurriendo. O sea, todos ellos son en el plano y lo que estoy haciendo es considerando distintas normas. Bueno, entonces vamos a tomar un vector que esté afuera de nuestro espacio cerrado y vamos a definir la distancia de nuestro vector al subespacio. Bueno, y esto es mayor que cero, ¿no? Antes de continuar, tiene que ser mayor que cero, porque si fuese igual a cero, habría una sucesión en, en W, tal que esto converge a cero. Bueno, de nuevo, si esto fuese cero, existiría una sucesión en W, tal que esta sucesión de normas convergería a cero. Es decir, Wn convergería a X. Y eso implicaría que X pertenece a la cerradura de W, pero, o sea, que es W porque estamos suponiendo que es cerrado, pero estamos suponiendo que X no está ahí. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ser positivo. Ahora, regresando a nuestro dibujito, o bueno, a nuestra perspectiva euclidiana de la vida, si ahí tenemos nuestro vector, nuestro subespacio W, y tomamos un punto X que no pertenece ahí, si nos fijamos en la distancia, pues sería esto, ¿no? O sea, la distancia de X a W es la distancia de esto. O sea, tomamos este cacho de recta perpendicular a W y la distancia que hay de aquí a acá, esa es la distancia de X a W. Pero de nuevo, en general, no tenemos esa noción. Entonces, pues hay que hacer algo que se le parezca. Ahora, sea delta entre 0 y 1, es la delta del enunciado. Notemos que tenemos D es menor o igual que D sobre delta, porque delta está entre 0 y 1. Y
Bueno, este dibujito ya se ve. O sea, tenemos un número real mayor que el ínfimo, entonces debe de existir un elemento en el espacio, en W, y existe en el subespacio, perdón, W en W, tal que D es menor o igual que X menos W. Y esto es estrictamente menor que D entre delta. Ajá, eso es por definición de ínfimo. Ahora, aquí le voy a poner una... voy a cambiar de nombre aquí porque va a aparecer adelante otro vector en W y quiero que la diferencia sea un poco más marcada. Ok, ahora vamos a definir un vector unitario que va a ser lo que está aquí adentro, pero normalizado. O sea, X sub delta es igual a X menos delta por X menos U delta, y esto pertenece a la esfera. O sea, pertenece a la esfera porque estamos tomando un vector y lo estamos normalizando. Ahora, para W en W, tenemos que, o sea, yo digo que este X delta ya funciona. Entonces vamos a ver qué ocurre con cualquier elemento de nuestro subespacio W. O sea, X delta menos W, pues simplemente expandimos, ¿no? Bueno, sustituimos qué significa X delta. Este vector, X menos U delta, menos W. O sea, no estamos haciendo nada más que sustituir el significado de X delta. Bueno, aquí podemos usar la distributividad del producto por escalar. Sacamos el producto por escalar, o bueno, sacamos esto de aquí y usamos la distributividad y nos queda X menos U delta. 1, 3. X menos U delta menos X menos U delta, y todo esto por W. Ahora, esto de aquí, esta delta es un subíndice, aunque ya parece que se hizo producto, es un subíndice. Todo esto de aquí pertenece a W. O sea, agarramos a la U delta en W con cierta condición y aquí estamos tomando un vector W que pertenece al subespacio W. Entonces, esto es una combinación lineal de dos elementos de W, por lo tanto, tiene que estar en W. Ahora, bueno, eh, este segundo factor lo podemos acotar por D, por abajo, ¿no? Por la manera en la que definimos D. O sea, esto nos queda mayor o igual que X menos U delta, ahí no estamos haciendo nada, por el ínfimo de todos los números de esta forma. Esto es mayor o igual que, bueno, aquí apelamos a la manera en la que elegimos U delta, y esto nos queda mayor que delta. Bueno, así que mayor estricto que delta. ¿Ok? Y es a donde queremos llegar. Ajá. O sea, aquí en este último paso lo que hicimos fue utilizar esta desigualdad que está aquí. Vean, si pasan el delta para acá y este para acá, les queda esto. Ok. Bueno, entonces, ya... Bueno, denme un segundo.
ya teniendo el lema de Ries, ya podemos probar que la composidad de la cerradura de la bola unitaria implica que la dimensión es finita. Pero bueno, antes de irnos a la prueba, sí hay algo que quiero señalar aquí. O sea, la prueba ya no va a ser tan complicada, pero hay un problema que sacamos de este razonamiento que quiero que consideren. Vean, aquí estamos tomando el ínfimo. Ajá. Y en lo que les estoy diciendo sobre la perpendicularidad, fue prácticamente decir que cuando tenemos esa noción de ortogonalidad, este ínfimo realmente es un mínimo, ¿no? Y que realmente se alcanza. Ahora, en general, no nos podemos comprometer a tanto y por eso agarramos a la U delta. Ahora, la pregunta es, ¿bajo qué condiciones se alcanza esto? O bueno, dejemos de lado bajo qué condiciones. Siempre se alcanza y simplemente hay que tratar de pensar por otro camino o probar que estos ínfimos siempre se alcanzan o no se alcanzan. O sea, la pregunta que me gustaría que le dieran algo de vueltas es esta de aquí. Pregunta, sean X, no voy a poner la norma, nada más X normado, bueno, sí, voy a poner la norma, X normado y W, un subespacio cerrado. W distinto de X. Ahora, sea X un elemento que está aquí. Existe un W0 en W tal que esto es igual a esto. O sea, este D sub W de X es el ínfimo de las distancias de X a cualquier elemento de W. Ajá. La pregunta es, ¿existe eso? ¿O siempre existe? ¿O a veces sí, a veces no? ¿O nunca existe? Entonces, creo que vale la pena preguntarnos este tipo de, bueno, este problema en particular. ¿Okay? Bueno, y usaremos los últimos minutos para concluir la prueba. O sea, dem TO2. E igual, la demostración es parcial, ¿no? Porque, pues lo que les había dicho, probar que en todo espacio de dimensión finita, en todo espacio normado de dimensión finita, la bola unitaria es compacta, eso lo van a hacer ustedes. Aquí vamos a terminar la otra. Supongamos que esta, o sea, la cerradura de la bola unitaria es compacta. Eso quiere decir que cada que tomemos una cubierta abierta de este conjunto va a existir una subcubierta finita. En particular, podemos tomar esta cubierta abierta. Vamos a considerar Bx de radio 1 medio con X aquí. Ajá. Estamos tomando esta cubierta. No nos importa si la cubierta es numerable o no. Puede ser muy grande como esta de aquí. Pero lo que nos importa es que es una cubierta abierta y esto es compacto. Entonces, existen X1, Xn en la cerradura de la bola unitaria, tales que esto está contenido en la unión desde J igual a 1 hasta N de las bolas abiertas. Y radio 1 medio. Ahora, si la dimensión
fuese finita, perdón, fuese infinita, entonces el generado por los centros sería, sería un subespacio cerrado propio. Quiero recordar que una de las consecuencias de los teoremas, tanto del teorema 1, es que todos los subespacios finitamente generados son cerrados. Sería un subespacio cerrado propio de X. O sea, podemos aplicar el lema de Riesz, ¿no? O sea, por el lema de Riesz existiría una X, un medio en la esfera, tal que la distancia de X, un medio a cualquier elemento de W va a ser mayor o igual que un medio. Vamos a escribir eso. Por el lema de Riesz, existe X, un medio en S, tal que para toda W en W, tenemos X, un medio menos W, es mayor o igual que un medio en particular. Ya esta es la última oración. En particular, para toda J de 1 hasta N, X, un medio menos XJ es mayor que un medio que contradice la elección de las XJ. Dice 1. Ajá. Si ustedes leen el libro de Clason, Clason dice que las XJ son una base. Eso no es necesariamente cierto. Solo sabemos que las XJ generan el espacio. Por lo tanto, dim de X es finita. Y aquí terminamos. Bueno, pues muchas gracias. Permítanme dejar de grabar. No sé si tengan alguna duda.